si Dios es el centro del universo o es el hombre o la razón. Y ese conflicto va a perdurar 300 años hasta que llega el siglo de la Ilustración, y la Ilustración, digamos, es el siglo victorioso de la razón. La razón sale victoriosa y se impone frente al teocentrismo, y la razón es el instrumento, el medio para poder comprender la realidad, comprender las cosas, y no es de Dios. Entonces ese racionalismo va desarrollándose desde el Renacimiento con mucha fuerza, y paralelo a ello el desarrollo de la técnica, de las tecnologías, el desarrollo de un sector, de un nuevo sujeto distinto al de la nobleza, un sujeto distinto al de la servidumbre, al de los siervos y los caballeros, un sujeto libre por su oficio que desarrolla, como son el de los artesanos y comerciantes. Son unos oficios liberales, se les llaman así, porque son oficios libres, por lo que no dependen del señor feudal ni de la nobleza, pero sí tributan a estos. Entonces estos señores artesanos y comerciantes van conformando pequeñas villas o burgos, de ahí viene la palabra burguesía, ¿sí? Pequeñas ciudades en donde se conforman esos conglomerados urbanos que van generando nuevas realidades, nuevas problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales, ¿sí? En los inicios de las nuevas ciudades. Eso es fundamental para tenerlo en cuenta. Entonces la problemática social también surge allí, el de la infancia y el de la adolescencia. ¿Por qué surgen esos problemas? Porque pues hay una nueva realidad. La educación era elitista, de clase, los pobres no tenían acceso a la educación porque no era gratuita, era costosa, y por lo tanto los niños y los adolescentes eran un instrumento laborioso para sus familias. Pero dada el crecimiento de las ciudades, eran miles y miles de niños, niñas y jóvenes que deambulaban por las calles conformando pandillas, grupos de delincuencia, y desde luego eso generaba un problema de orden social. Entonces, cuando se da la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, pues también esos fenómenos van a incidir desde el punto de vista social y político. La burguesía que empieza a crecer, empieza a empoderarse y a tener mucho poder económico, mas no tenía el poder político. Y las fronteras feudales eran un estorbo para el desarrollo de las fuerzas productivas, de tal manera que una de las banderas de la burguesía era acabar y eliminar esas fronteras feudales para permitir un mayor desarrollo del capitalismo, con consignas como el de la igualdad, la fraternidad y la libertad, que no eran propios del mundo feudal. Realmente ahí no había hombres libres, todos eran una sociedad de servidumbres donde yo te protejo y tú me sirves. Pero la libertad era propia de ese burgués que era considerado plebeyo por parte de la nobleza. Y entonces allí el niño y la niña, ¿sí?, que generan toda esta cantidad de conflictos y problemas, pues entonces, gracias a los aportes de la psicología educacional y de la pedagogía, va a surgir la categoría de infancia, a la que me referiré un poquito más adelante. Entonces la infancia no es una categoría biológica, o sea, no es un estado natural, más bien es es producto del desarrollo de la historia. La infancia es un resultado de un proceso histórico-social, ¿sí?, gracias a los aportes de las disciplinas como la psicología, el derecho y la pedagogía moderna. Entiéndase por pedagogía moderna aquella que se inicia desde Jean Comenius con su obra La Didáctica Magna hasta Pablo Freire. Digamos que esa es la época de lo que se conoce como pedagogía moderna. Ahora, la pedagogía contemporánea, pues, indudablemente ya es otro asunto, pero nos referimos a pedagogía moderna en ese lapso del tiempo y de estos pedagogos que estuvieron en esa época. Se esperaba un futuro homogéneo en cuanto a valores e ideas mediante un instrumento racional denominado institución escolar. Entonces la burguesía, una vez que
instaura o también desplaza a las comunidades religiosas del control de la educación y la asume el Estado se convierte en un Estado educador. Y para poner en orden la problemática social derivada del desarrollo del capitalismo en los centros urbanos, crea un dispositivo llamado escuela para permitir el encierro, ¿sí?, físico, no solamente físico, del cuerpo infantil y juvenil, sino también un encierro epistémico, de tal manera que la escuela permite tener control, vigilancia y disciplinamiento del cuerpo infantil y juvenil. Solo bastaba que los niños se convirtieran en alumnos. Entonces, la categoría de alumno surge precisamente cuando surge la categoría de infancia, y la infancia ya en el ámbito escolar, cuando sale del ámbito de la educación doméstica a la educación escolar, entonces la escuela se convierte en un objeto de estudio de la pedagogía moderna, de la psicología educacional y del derecho, para analizar y observar de que ese cuerpo infantil y juvenil no tiene las mismas características propias de un adulto, y desarrollaron distintas teorías con relación a ello. Y entonces cuando el infante va a la escuela, pues ya deja de ser infante y pasa a ser alumno. Que los docentes aplicaran el método, ¿qué se necesitaba para que se fuera alumno? Pues que los docentes aplicaran el método adecuado y todo lo demás vendría por añadidura. Se entiende que maestro, a diferencia de ser profesor o ser docente, el maestro es aquel que realmente aplica el método de enseñanza-aprendizaje. Se plantea que no es necesariamente que un maestro tenga un conocimiento pleno, sino fundamentalmente que tenga el método adecuado, ¿sí? Mientras que el docente pueda que tenga mucho conocimiento, pero posiblemente no tiene el método para enseñar. Se decía de Camilo González Pozo, que fue director del Banco de la República, economista, excelente economista, extraordinario, autor de varios libros, pero se decía que como maestro no era muy bueno. Solo entonces bastaba el traslado físico del cuerpo de la infancia y los niños para que los niños asistieran a la escuela. Para ello se requería una alianza entre escuela y familia. Es decir, no fue fácil el proceso, estamos hablando de Europa y aquí de América incluso, no fue fácil el proceso de aceptación social de la institución escolar. Los padres y las familias se resistían a enviar a sus hijos a un lugar extraño, ajeno a ellos, rompiendo con una tradición de siglos como era la educación doméstica. Para que una persona extraña a la familia, un sujeto distinto, sí, formara a sus hijos, los educara. Además, los desprendía del mundo del trabajo familiar, del trabajo productivo que ellos aportaban también para su sustento diario. Entonces la infancia, para que se vea cómo era la infancia, los niños antes del mundo moderno no eran ni queridos ni odiados, ¿sí?, en los términos de sentimientos que se expresan hoy. Es decir, los niños no eran queridos ni odiados en esos sentimientos que hoy tenemos los seres humanos frente a los niños o las niñas. Compartían con los adultos las actividades lúdicas, educacionales y productivas. O sea, no había lugar vetado para niños y niñas. No existía la categoría de menor de edad. El menor de edad va a existir para otro tipo de planteamientos que ya voy a señalar más adelante, que era considerado un menor. Pero no había lugares vetados, no existía la categoría de minoría de edad o solamente la minoría de edad en términos de pensamiento, de la racionalidad y no tanto en términos biológicos. Y no se diferenciaban por las ropas que usaban, ni por los trabajos que efectuaban, ni por las cosas que normalmente decían o callaban. No había ninguna diferenciación,
Niños y niñas y adultos compartían los mismos espacios, escenarios, participaban, hablaban, decían, callaban, ¿sí? Se vestían igual que los adultos porque no existía ropa para niños, ropa para niñas, no existía nada de eso. Y entonces, claro, cuando surge la escuela como un dispositivo de control, vigilancia y disciplina del cuerpo infantil y juvenil, pues ahí se encierra a la niñez y la adolescencia, no solo desde el punto de vista corpóreo, sino también epistémico. Porque la escuela, al ser obligatoria, pues la escuela pública, ¿no? Cuando el Estado asume la educación y se contorna un Estado educador y como política pública se propone instaurar escuelas en distintas regiones con el propósito de llevar allá a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿sí? Era con un propósito fundamental inicialmente, que era el control de esos cuerpos, el encierro de esos cuerpos, para que dejasen de deambular por las calles, convirtiéndose esto en un problema de orden social. Y por eso se da ese tipo de encierro. Pero también un encierro epistémico, porque la burguesía le permitía adoctrinar, formar a estos niños y niñas y jóvenes en el concepto chauvinista de lo que se concibe como la patria, ¿sí? Es decir, diferenciarse del otro Estado, generar un sentimiento chauvinista de patria, de defender la patria, ¿cierto?, frente a otras patrias. Entonces, la escuela y la infancia van a constituir un objeto de estudio e investigación, que es el punto de partida como de llegada de la pedagogía moderna como disciplina. De allí, entonces surge la categoría de alumno. Alumno en la escuela era simplemente que el infante dejaba de ser infante para pasar a ser alumno. El infante o el niño ya no dependía de el saber y el conocimiento del padre, la madre de familia, sino del maestro. Entonces la infancia, perdón, voy a apagar esto. La infancia es la clave de la existencia de la pedagogía en tanto discurso. La infancia. Porque gracias al estudio del objeto de estudio de la escuela y de la infancia, pues ahí surgen preguntas de cómo enseñar, quién enseña, ¿sí? ¿Qué se enseña? Y surgen todos los discursos también pedagógicos y las propuestas, y empiezan a surgir las escuelas y modelos pedagógicos. Es solo comprender el proceso de construir de una infancia moderna sin considerar el discurso pedagógico y el de la psicología del niño y el de la pediatría como operador y dador de sentidos acerca de la infancia. Entonces, todas estas nuevas disciplinas que van surgiendo, recuerden ustedes que propio del siglo XVII y XVIII van surgiendo disciplinas como la psicología, el derecho, la sociología, ¿sí? Y otras disciplinas, antropología, bueno, en fin. Todas esas disciplinas se van especificando y dentro del que ramo de la psicología pues surgen distintas psicologías, una es la psicología educacional, ¿cierto? Entonces se van especificando y se van especializando en un campo de investigación y conocimiento como alrededor de la escuela, ¿sí? Y de los alumnos. En ese contexto, la pedagogía y subsidiariamente la psicología educacional constituyen el concepto que les es propio, el concepto de alumno, cosa que se obtiene segregando el concepto de infancia para luego poder reintegrarlo en el ámbito de las instituciones escolares. De tal manera que la escuela se propone situar los cuerpos en condición de alumno a partir de su condición presuntamente natural, es decir, naturalizada por la pedagogía de niños y adolescentes. Entonces, la pedagogía naturaliza esos cuerpos infantiles y juveniles en la escuela, así a través del surgimiento de la categoría de alumno.
Y entonces, en ese sentido, ¿quién es el que tiene el saber y el no saber? Entonces, ser alumno en la institución escolar moderna es básicamente el ocupar un lugar heterónomo de no saber, contrapuesto a la figura del docente, un adulto autónomo que sabe. Entonces esa es, digamos, una situación dada. El alumno como no es que esté sin luz, como algunos lo interpretan. Alumno no significa sin luz, sino por el contrario, con luz propia que puede conocer. Pero el alumno aquí se ocupa con el lugar de no saber y por eso se llama heterónomo, frente a un adulto autónomo que sabe. Por lo tanto, la escolarización no consiste en otra cosa que el proceso de infantilización de una parte de la población, la que será restituida en la escuela, pero como alumno. Esto no opera solo en niños, todo aquel que ocupe el lugar de alumno. Es decir, todo aquel que ocupe el lugar de alumno se ocupa el lugar de no saber. No tiene nada que ver con la edad. ¿Por qué? Porque cuando se dice infantilización es que la categoría de infantil surge precisamente porque el niño ya no es autónomo. El niño antes de la escuela pública era un niño autónomo porque producía, trabajaba, tenía su propio dinero desde los 8 o 9 años y compraba lo que él quisiera porque era producto de su trabajo. Porque en ese momento pues no había una legislación laboral que protegiera los derechos laborales de hombres, mujeres ni niños, menos. No existía la legislación laboral de los 8 horas, no existían los derechos del niño, de la infancia, no existía nada, era el Estado moderno naciente pues empezaba a reflexionar y a mirar las problemáticas sociales y empezaron a surgir legislaciones alrededor de estos temas, igual también como la psicología también empezaba a desarrollar y a diferenciar distintos campos de la investigación y el conocimiento en el área de la psicología, el derecho y la pedagogía también, ¿sí? Entonces van a surgir también las didácticas como de las distintas disciplinas, ¿sí? De cómo es que se enseña física o matemáticas o química o biología o filosofía, por ejemplo. Entonces, eso es importante, un elemento a tener en cuenta. Por lo tanto, la escolarización no consiste en otra cosa que el proceso de infantilización, como ya lo dije, de una parte de la población. La escuela borrará los saberes previos de los alumnos. Claro, era una escuela también autoritaria, los primeros inicios de la escuela es autoritaria. De hecho, Jan Amos Comenius, en su obra majestuosa, La Didáctica Magna, escrita en 1654 o 24, no recuerdo exactamente el año ahorita, él plantea la división de los planes de estudio del currículo por las edades. Las mallas curriculares las plantea y plantea allí qué es cómo debe ser el proceso de enseñanza y divide en 4 momentos. Los niños de 6 a 12 años deben tener un plan de estudios, ¿sí?, que contenga estas áreas del conocimiento. Los de 12 a 18 años, otras áreas del conocimiento y otros saberes. Y de los 18 a los 24, otro tipo de conocimientos. Entonces, él en esa obra plantea esa división de acuerdo a la edad y de acuerdo a la edad los planes y los contenidos curriculares en los estudios. Hasta nuestros días prácticamente esa división se ha dado. Y desde luego, pues es autoritaria, impositiva la escuela, ¿sí? Entonces, la escuela borra los saberes previos. Yo creo que el profesor Fidel se recordará, somos casi la misma generación, por lo menos cuando éramos niños, que en esa época, cuando éramos niños, íbamos a la escuela y pues en esa época no existía pues el internet, ni el celular, ni nada de estas cosas. Ni siquiera uno sabía manejar una máquina de escribir en la primaria, porque además eran costosas y posiblemente no la había en la casa, entonces todo se hacía a mano. Y ¿cómo se distraía uno de niño?
8 o 10 años, aparte de salir a jugar en el barrio, en la calle, en el parque, pues habían garajes en los barrios, unos garajes de casas donde alquilaban cuentos de Tribilín, el Pato Donald y todas esas cosas. Y uno se iba con los amigos, uno iba, alquilaba un cuento y se ponía uno a leer por los dibujitos y uno leía los cuentos y se entretenía así. Cuando la plata no alcanzaba, nos leíamos dos, hacíamos la vaca entre 2 o 3, alquilamos su cuento, lo leíamos entre 3. ¿Sí? Esa era la manera. Pero esos cuentos eran textos prohibidos en la escuela. Si uno llegaba con un texto, un cuento de esos a la escuela, el maestro se daba cuenta de eso, se lo quitaba y se lo rompía en sus propias narices. Porque ese saber no popular, o esos saberes populares, se quedaban por fuera de la escuela. No se tenían en cuenta. Era el punto cero, el arranque allí. Entonces, por eso la escuela borraba los saberes previos de los alumnos. Un cuerpo que debe ser formado, disciplinado, educado, en función de una utopía sociopolítica preestablecida y de acuerdo con ciertas pautas metodológicas. Entonces, hay una rigurosidad fuerte de la escuela. Ser alumno no es más que poner en manos un cuerpo en manos de un educador, y por ser ignorante, carente de razón, el alumno debía obediencia a su maestro, porque éste lo llevaría a un nivel de autonomía en la que la obediencia ya no sería necesaria. Y así lo ven Comenius y otros autores, otros pedagogos propios de esos inicios de la modernidad. Sí, decían, el chino, y claro, solo hablan en esos términos, no son mis propias palabras, son las palabras de esos autores. El chino ignorante o tarado no debe ir a la escuela. Así se veía el asunto. Entonces surgen las políticas públicas de quienes son o no son aptos para la escuela. Cuando el Estado asume la educación, el control de la educación, pues indudablemente surge el sistema educativo, los sistemas educativos nacionales, y el Estado organiza toda la estructura escolar de cómo viene siendo los contenidos temáticos. Incluso cuando la burguesía pone en orden lo social y encierra a la infancia, a la niñez y a la adolescencia en la escuela, para el control, la vigilancia y el disciplinamiento del cuerpo infantil y juvenil y el encierro epistémico, entonces ya después de eso el Estado empieza a pensarse cómo debe ser el orden de la escuela. Empieza a poner en orden ya no lo social, sino lo escolar. Cómo deben ser estructuradas las escuelas, los espacios para salones, para bibliotecas, para espacios de recreación, de deporte, los contenidos temáticos, las mallas curriculares, los planes de estudio, ¿cierto? Y es homogenizante. El Estado dice, porque es que lo que hace la burguesía es retomar una categoría comeniana, de Comenius, que desarrolla en ese texto de la didáctica magna que le llama el ideal pansófico. Y el ideal pansófico consistía en impartir una educación simultánea, múltiple, para todos y todas, sin tener en cuenta las diferencias y las diversidades de ningún tipo. Era homogenizadora la educación, se impartía lo mismo para todos, igual. Eran unas máquinas estandarizadas de producir personas que pensaran todas igual, en cierta forma. ¿Sí? Y ese era el sentido de la escuela y el sistema de las políticas públicas. Y estas políticas públicas son propias del occidente moderno. Aquí no estamos hablando de África, ni Asia, ni América, pero indudablemente que ese occidente moderno va a tener mucha incidencia en América y en otras partes del mundo, donde el Estado define criterios de quiénes son aptos para asistir a la escuela. El primer criterio de distribución es la inteligencia innata de los niños, dice el Estado, y la capacidad natural de aprender. Los actos, ¿sí? Actos van a la escuela, y en otro lado considera que hay unos que son los inútiles,
Y esos inútiles no van a la escuela porque no son aptos para el aprendizaje. El segundo criterio, desde el siglo XVII, la distribución de los cuerpos estaba dado por la edad de los niños, como ya lo dije. La pedagogía primero y la psicología educativa después fueron generando modelos cada vez más rigurosos y sofisticados. Tercer criterio es la meritocracia. Se premiaba o castigaba, y ese sentido marginaba o relocalizaba, está mal escrito ahí, relocalizaba cuerpos. Se trataba de saber si el niño tenía la capacidad de aprender, alcanzar metas y se adaptaba a la escuela o no. Y cuando no se daban esas adaptaciones, pues simplemente el mismo Estado ordenaba a las instituciones escolares que quedara ese niño por fuera del ámbito escolar. Bueno, eso fue casi hasta mediados del siglo XX, finales del siglo XX incluso, porque hoy en día todo esto ha cambiado. Los niños que posiblemente que no eran aptos en la escuela por el tema de la indisciplina, el desorden escolar, pues eran enviados a consulta por psiquiatría. Hoy, pues se dice que simplemente es un asunto de orden disciplinar, ¿sí? No es un problema psiquiátrico. Pero se pueden imaginar ustedes cuántos niños y niñas que no tenían ni realmente ningún problema de tipo psiquiátrico ni psicológico, ¿sí? Puede ser un problema psicológico de comportamientos no más, pero no tampoco para el nivel psiquiátrico, y que debían ser tratados por psiquiatría, porque para ver si se adaptaban a la escuela, y si no era posible, pues simplemente eran atendidos por otra institución especializada, distinta a la escuela. Entonces la no adaptabilidad, aquí es el paso del alumno a ser menor. Bueno, la no adaptabilidad a la escuela implicaba que el alumno dejaba de ser alumno y pasaba a ser un menor. Su lugar ya no será la escuela, sino instituciones especiales de reeducación. Sus desvíos ya no serán indisciplina escolar, sino delincuencia infantil, juvenil, y la pedagogía ya no podrá hacer nada por ellos. Será análisis de la psiquiatría y del derecho penal. Y eso se daba. Pues, y se dio casi durante más de 200 años. Y entonces esos niños ya no estaban en la escuela, sino estaban en instituciones especializadas para readaptarlos a la vida social y escolar. Y había dicho que la pedagogía ya no podía hacer nada por ellos. Hoy en día eso no se puede decir. Un maestro no puede decir, no, por ese chino ya no se puede hacer nada. Eso, mamita, sáquelo del colegio, eso no sirve. Hoy en día un maestro no puede hablar en esos lenguajes, en esos términos, ¿sí? Si los niños fracasan en el proceso escolar, hoy en día la responsabilidad es del maestro. Gran responsabilidad, muy gran responsabilidad, ¿sí? Si en un curso perdieron, de 40 estudiantes, perdieron 20, eso es culpa del maestro, no del estudiante. Entonces, claro, que eso es tema para analizar y debatir, desde luego. Las escuelas son conceptos relativos a las historias y a las culturas de cada periodo de la misma. Es decir, también hay que analizar un asunto. Nosotros no podemos analizar y juzgar a una generación de los años 50 o del 1850 con la realidad del presente. Vamos a comprender, porque en su momento había una aceptación social y eso era así comprensible, tanto por hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Les parecía normal y así era aceptado. Hoy en día podemos mirar ciertos comportamientos y situaciones en el pasado y decir, ¡qué horror! Pero porque estamos viendo con los ojos del presente. Pero si nos ubicamos en el momento y tratamos de vivir el momento, de situarnos en ese momento histórico, de tratar de pensar como pensaban en ese momento, vamos a tener una idea distinta. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya?
uno no puede juzgar, pues, ¿qué tal uno estar juzgando a sus bisabuelos y bisabuelas? ¿Sí? Pues, ¿no? O decían a su momento que vivían el mundo de la época que les tocó vivir. Y nosotros vivimos la época del mundo que nos ha tocado vivir, que es distinta. Porque posiblemente dentro de 100 años nos van a juzgar también las generaciones de ese momento. Entonces dijimos que las escuelas son conceptos relativos a las historias y a las culturas de cada periodo de la misma. Por ejemplo, y sin ir muy lejos, la convivencia en una misma sala de clases de niñas y niños hoy es recomendable para una formación equilibrada de la personalidad del alumno. Pero hace menos de 40 años se discutía si esto alentaba la perversión y la inmoralidad. Entonces, claro, existían las escuelas de niñas, los internados, los colegios para varones, para mujeres, etcétera, etcétera, ¿cierto? Distintas escuelas. O hasta hoy en día, fila de niñas, filas de niños, ¿cierto? Bueno, ¿y eso a qué obedece? Hoy aún hay patios de mujeres y de varones separados y filas para niños y niñas en las escuelas. La desinfantilización y ruptura del saber escolar. Entonces, también así como se dio un proceso de infantilización, también hay un proceso de desinfantilización y hay una ruptura del saber escolar. ¿Por qué? Porque, como les dije, para que los padres de familia aceptasen la escuela después de muchos años, décadas de resistencia, porque el padre que no enviara a su hijo a la escuela podría ser detenido por la policía y podría ir a prisión, 3 a 6 a 1 año de prisión. Es decir, era obligatorio. Y la escuela salía en búsqueda de los niños para que fueran en las escuelas. Hoy vemos todo lo contrario, ¿sí? Los padres se resistían a llevar a los niños a las escuelas. Hoy los padres madrugan, hacen filas por conseguir un cupo en sus niños en las escuelas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la escuela era una posibilidad de ascenso social. Y entonces se da una alianza entre escuela y familia, una alianza que le permite responder. Es decir, ustedes como familia tienen una responsabilidad también y la escuela otra, ¿sí? Y en la Constitución del 91 dice, la responsabilidad no solamente de la escuela y de la familia, sino también del Estado, entre los tres. ¿Sí? Entonces se desborona la cultura escolar y la cultura popular. ¿Qué sucedió? Cuando se desborona la cultura escolar, es que la cultura popular, que era rechazada para que ingresara a la escuela, entonces la escuela ahora va hacia los barrios y hacia las comunidades a recoger y analizar los saberes populares e introducirlos a la escuela. Y entonces, si hoy en día yo fuera niño y tuviera un cuento, de esos cuentos de caricaturas, pues se convertiría ese cuento en un objeto de análisis y de estudio, para mirar relaciones sociales de poder, de comportamientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces uno mira Los Simpsons, entonces uno mira el tipo de, es un análisis sociológico de lo que es el tipo de vida, el nivel de vida de una, de vida de la clase obrera norteamericana, por ejemplo, ¿sí? Uno puede hacer un estudio de eso, cómo es que viven los obreros norteamericanos, el nivel de vida, de cómo viven y cuáles son los lenguajes y las formas de ser en la privacidad del obrero, ¿sí? En su familia y todas esas cosas. Desde allí se puede hacer unos estudios interesantes, pedagógicos, sociológicos, etcétera, por ejemplo. Entonces, esa cultura popular empieza a tener aceptación en la escuela. Y el maestro va en busca de esos saberes populares, los incorpora, entonces se tienen en cuenta esos saberes previos. Al llegar el niño a la escuela, pues ya tiene unos saberes previos, que es el punto de partida del maestro y la maestra para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy la cultura escolar está cuestionada, acusada de anacronismo, de despotismo y rigidez. Hoy es el maestro quien debe incorporar el saber popular a la escuela, adaptarse al alumno y aceptar una multiplicidad de saberes culturales.
Claro, antes el maestro era un ser respetable. El respeto del maestro se daba en la autoridad, pero no en la autoridad por el cargo que representa ser maestro. El problema es jerárquico, no. La autoridad, el maestro estaba en el saber. ¿Sí? Esa es la autoridad. El maestro que sabe tiene autoridad y por lo tanto sus alumnos lo respetan porque sabe, porque es una eminencia, porque tiene conocimiento. Pero hoy en día todo esto viene siendo cuestionado. El maestro hoy viene siendo cuestionado porque el mismo estudiante a veces lo critica y le dice que no sabe. O incluso llega el padre de familia en la escuela y le dice, mi chino no ha aprendido nada, usted no sabe. O sea, una madre y una papá que le diga a un maestro en la escuela, usted no sabe enseñar. Se ha perdido el respeto y uno ve esas confrontaciones. No sé si ustedes se han dado cuenta hoy en día, las peleas que hay entre padres de familia y los maestros. Se cuestiona el saber del maestro. Claro, todo esto también, no lo pongo aquí en las diapositivas, es producto también del desarrollo de las tecnologías. ¿Sí? Yo he visto la publicidad en televisión que dice, lleve un maestro a casa. O sea, 3 CDs por tanto y lleve un maestro a casa, autodidacta. Entonces los niños aprenden también por allí, ahondan y profundizan mucho más cuando hacen uso adecuado del Internet. Y entonces esas tecnologías también pues, ponen en cuestionamiento el papel de la escuela y del maestro. Y entonces, claro, uno se pone a pensar, ¿será que la escuela seguirá manteniendo su existencia? ¿O será que la virtualidad, el Internet, las tecnologías desplazarán la escuela y dentro de 200 años las generaciones de ese momento harán como hacen las generaciones religiosas católicas hoy en día, que en Semana Santa se van a visitar monasterios y dentro de 200 años esas irán a visitar lo que fue la escuela alguna vez? ¿Sí? Como monumento. Bueno. Entonces hoy los maestros tienen que salir a ganar su propia legitimidad, que está en el saber. El oficio del maestro como saber pedagógico y prácticas culturales en Colombia en los siglos XIX y XX. Hasta aquí me he apoyado en las obras de Comenius de didáctica magna para desarrollar estas diapositivas, Desencantos y desafíos de la escuela de Mariano Narodowski, ¿sí? Y un texto de mi autoría, un ensayo que se llama Del Estado educador al Estado evaluador. Bien, entonces acá encontramos para hablar del maestro, pero antes de hablar del maestro en Colombia quiero referirme a los maestros en Europa. Las comunidades religiosas, antes de que el Estado asuma la educación, habían 2 tipos de maestros. Un maestro confesional que tenía garantizado su sustento porque eran curas, tenían techo, tenían comida, tenían la escuela, no pasaban dificultades, y en la escuela laico. El laico pues no pertenecía a ninguna comunidad religiosa, tenía que salir a vender su saber, su conocimiento, buscar trabajo, a ver si lo empleaba en una casa de familia rica y le daba vivienda y comida, y le tocaba pasar necesidades muy duras. Cuando el Estado asume la educación, esos maestros laicos van a tener una estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque las escuelas públicas van a contratar maestros, el Estado va a contratar maestros en todas las escuelas públicas. Eso les va a dar estabilidad laboral. ¿Van a perder autonomía? Sí, porque el Estado, ya ellos no enseñan lo que quieran ni cómo quieran, sino que el Estado les dice qué enseñar, cómo enseñar. Y también define quién enseña. Entonces pierde la autonomía, pero pierde esa autonomía
pero estar vinculado al Estado, pues son cientos y miles de maestros que se vinculan y al Estado como maestros, y eso les permite desarrollar también el discurso pedagógico con las otras disciplinas que ya mencioné, y les permite abordar y debatir sobre los temas de las pedagogías y las didácticas, y se agremian, y entonces surgen como movimientos pedagógicos, y surgen como agremiación sindical, y en fin, entonces eso genera un movimiento muy grande y una estabilidad importante en Europa, ¿sí? Y pues el Estado pues se empodera y se consolida como un Estado educador. Ahora, en Colombia el fenómeno es parecido, aunque bueno, en América no es que haya un problema de orden social, que haya niños y niñas y jóvenes deambulando por las calles y que el Estado quiere, el fenómeno de la revolución industrial en Europa fue muy distinto a aquel surgimiento de la escuela pública. Aquí las instituciones educativas surgen por iniciativa de las comunidades religiosas en principio. Ya después o más bien en el proceso antes del proceso de la emancipación, de la independencia, ya habían autores que se estaban planteando el tema educativo. Francisco Moreno Escandón plantea una reforma educativa, por ejemplo, ¿sí? Camilo Torres también plantea el tema educativo, Santander, Bolívar, ¿sí? Se habla de la necesidad de la escuela pública para los sectores populares, no por un problema de orden social, sino porque consideraban de que había que formar a los jóvenes, y por eso van a surgir las escuelas normales. Sin embargo, cuando surgen las escuelas normales no habían maestros formados, y entonces tocó traer pedagogos de Europa para formar maestros y maestras para las normales, las escuelas normales, y se hacía hasta el grado noveno. O sea, hasta cuarto bachillerato noveno la persona se titulada como normalista y ya podía impartir su oficio como maestro o maestra en las escuelas, ¿sí? Todavía uno ve incluso en los campos, en la ruralidad. Yo recuerdo alguna vez que tuve la oportunidad de trabajar con maestros y maestras de las veredas, una maestra en una vereda con 20 o 25 estudiantes de distintos grados y niveles en un salón grande, múltiple, enseñando para los distintos grados. Y la profesora enseñaba matemáticas, literatura, educación física, sociales, de todo. Hacen de todo una maestra, sola ella, con 25 estudiantes, con niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado. ¿Por qué? Pues una ruralidad, tienen 5 niños por grado, entonces ponen 25 en los distintos niveles en un solo salón. Entonces, acá los maestros se desarrollan en las comunidades religiosas. Es después de la independencia que se empiezan a formar maestros desde el Estado, maestras para las escuelas normales, y se empiezan a pensar institutos de escuelas náuticas, escuelas de ingenierías, instituciones para los oficios de acuerdo a las necesidades del trabajo que se desarrollaban en una nación naciente, que era el tema náutico, el tema minero fundamentalmente, ¿sí? Bueno, derecho, medicina, ¿sí? Filosofía y teología eran las tradicionales. Pero aquí vamos a mirar lo que es el maestro clásico, así le llama Óscar Saldarriaga, a ese maestro de la hegemonía conservadora, de la regeneración de Martín Restrepo Mejía, que se dio entre 1886 y 1930. ¿Sí? Ese es uno. El segundo es el maestro moderno de la hegemonía liberal, desarrollado por Agustín Nieto Caballero, 1889-1975, pedagogo emblemático de la República Liberal y difusor de la pedagogía activa. Y el maestro contemporáneo con Antanas Mocos. Entonces el maestro clásico dice que el hombre será lo que sean sus maestros. Dense cuenta que, para que tengan en cuenta esto, es que el maestro clásico dice, el hombre será lo que sean sus maestros, en el modelo clásico. En el moderno dice, la sociedad será lo que sean sus maestros. Y en el contemporáneo dice,
el ciudadano será lo que sean sus maestros. Es decir, los maestros se han pasado más de 200 años en construir hombre, sociedad y ciudadanía. Y parece que estuviéramos comenzando de cero. Más de 200 años formando hombres, sociedad y ciudadanía. Y dice que el hombre, la sociedad y la ciudadanía serán lo que sean sus maestros. Imagínense, tremenda responsabilidad. Entonces podemos decir que hoy la sociedad de hoy es resultado de lo que fueron nuestros maestros y maestras. Entonces, dice en la hegemonía conservadora, que es católica, apostólica, romana, que tenía un fin fundamentalmente de evangelizador, ¿sí? Convertir al cristianismo a todos aquellos jóvenes y niñas, enseñarles la religión y enseñarles que había que prepararse para la muerte, porque después de la muerte venía la vida eterna, no era para vivir el presente. Entonces en ese contexto, el currículo giraba alrededor de la formación artística como apóstol, maestro como artista y como apóstol. Su profesión nunca debía reducirse a un mero oficio de asalariado o de funcionario, sino vivirse como una misión, un apostolado, un amor pedagógico. Esa combinación de arte y amor producía un maestro bien dueño de su oficio, a pesar de sus dependencias clericales en cuanto a la moral y la religión. Por favor, silencio por allá arriba, porque es que hay mucho murmullo y entonces realmente eso interrumpe. Con mucho gusto pueden salir las personas que quieran conversar, que creo que están tratando asuntos muy importantes. Yo les sugiero que salgan del auditorio, conversan y regresan nuevamente, no hay problema. Bien, esa combinación de arte y amor producía un maestro bien dueño de su oficio, a pesar de sus dependencias clericales en cuanto a la moral y la religión. ¿Qué tipo de hombre se formaba? Pensamiento estructural, una unidad entre sensibilidad, entendimiento y voluntad que eran definir los componentes estructurales de la naturaleza de cada ser, el perfeccionamiento o realización de sus potencialidades y finalidades bajo la forma de transmisión de sus orígenes y prácticas diversificadas, históricamente, culturalmente y educativamente. Eso, el modelo tradicional como referencia o como distinción es arbitrariamente el principio de identificación de todo modelo en pedagogía. Se tiene necesidad de lo tradicional como lugar de origen y orientación. Este modelo no se define a priori, sino en un movimiento de tradiciones verdaderas, por ejemplo, las humanidades y la cultura, y de disposiciones muy recientes, la parte del curso magistral. Para la pedagogía escolar, la pedagogía tradicional es de hecho pedagogía convencional, lugar de identificación de convenciones sociales y culturales por las cuales se constituye la visión compartida del sistema pedagógico. Entonces era propiamente muy pegado al movimiento de la regeneración. Recuerden que el año 1886 acaba el periodo del liberalismo radical, el Partido Conservador en alianza con un grupo de liberales, ¿sí? El Partido Católico, el llamado Movimiento de la Regeneración, asumen el poder y en 1887 le entregan la educación nuevamente a la Iglesia. El concordato asume el control de la educación, es decir, la Iglesia dentro del Estado. Prácticamente hasta la Constitución del 91, o incluso el concordato parece que todavía aún perdura, ¿no, profesor Fidel? Entonces se tiene, bueno, entonces esto en cuanto al modelo clásico, el modelo clásico de la educación.
El maestro moderno, la sociedad será lo que sean sus maestros. Entonces encontramos ya la cultura como eje central en los procesos educativos y pedagógicos. Aquí es el liberalismo que se trata de contraponer esa educación tradicional, católica, apostólica, romana, por una educación más desarrollada en las parroquias, en las fábricas, en los barrios, en las comunidades propias del pensamiento liberal y obedeciendo a los intereses del liberalismo, ¿sí? Donde se da mucha importancia al tema de la cultura, donde se plantea que todos la poseen, pero se divide en alta cultura, en cultura popular y pueblo, nación con lazos biológicos y no históricos. Entonces el maestro debe observar, medir y analizar los datos del grupo en procesos mentales y sociales. Ya se empieza a tener en cuenta un poco las diversidades de las sociedades, de los pueblos, de todos los pueblos étnicos, se empieza a tener en cuenta un poco todos estos elementos. Se utiliza lo experimental, de lo práctico a lo teórico, con lo que se observa se complementa la teoría. Según la educación es el Estado de derecho soberano de dar educación por medio de instrucción y formación para construir Estado-nación y la transformación de la cultura. Entonces, es una responsabilidad del Estado impartir la educación. Y ahí es cuando surgen digamos, con más fuerza la escuela pública, la escuela popular, ¿cierto? Con el propósito de formar este tipo de ciudadanías, de construir el Estado-nación y transformar la cultura. Su eje del saber se basa en ciencias de la educación, sistematización de los saberes, de lo social, como la filosofía, la sociología, la psicología de la educación, medicina, economía y administración, basado en no cómo deben educar los maestros, sino qué aprenden los sujetos en su pedagogía didáctica. Hay procesos individuales, pero como sujetos que trabajan en el grupo y con conciencia ciudadana y social, informa, participe en democracia. Entonces, todo este tipo de disciplinas se empiezan a tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en el colegio, sí recibimos, tanto en primaria como en bachillerato, disciplinas. Nosotros sí nos enseñaban historia y también nos enseñaban historia de Colombia, historia de América, historia de Europa, historia de África. Y también nos enseñaban geografía por aparte. Geografía económica, geografía política en los colegios. Y nos enseñaban democracia, civismo y ética por aparte como disciplinas. Hoy ustedes conocen que todo eso está metido en un área que se llama ciencias sociales. Entonces no se sabe qué es la historia, qué es geografía, es un revuelto allí, no hay disciplina. ¿Qué interdisciplinaridad puede haber en ciencias sociales cuando las disciplinas desaparecieron del malla curricular? Producto del resultado de lo que hacen las licenciaturas en sociales como la de acá, que hablan de interdisciplinaridad, pero las disciplinas no existen. Se habla de mundo moderno, mundo total o mundo global, pero ya no se habla de geografía ni de historia. Y esa es una de las grandes falencias que hay en la formación en el campo de la sociedad. Tiene una intención propia del modelo neoliberal, desde luego, ¿cierto? De que los jóvenes hoy desconozcan su historia, no conozcan geografía, que no sepan en qué país, dónde están parados, en qué ciudad de Bogotá queda, en qué cordillera está la ciudad de Bogotá. Entonces, preguntan, ¿cuál está? No saben en qué cordillera está Bogotá, dónde están parados, dónde están situados. ¿Sí? Producto de ese resultado de enseñanza. ¿Sí ves? ¿En dónde queda, en qué ciudad queda, en qué cordillera quedan tales ciudades? ¿En dónde nacen las aguas? ¿Cuáles son las fuentes principales de nacimiento de aguas aquí en Colombia? No lo saben. ¿Por qué? Desconocemos nuestra historia, la desconocemos porque quien olvide su historia está condenado posiblemente a repetirla.
desconoce los acontecimientos históricos, etc. Entonces, en ese estado moderno, entonces vamos a encontrar el estado, el maestro contemporáneo. El ciudadano será lo que sean sus maestros que desarrolló. Se le atribuye a Antanas Mockus como que el iniciador de esa pedagogía contemporánea, de la cultura ciudadana, de la formación en ciudadanías. Y esa cultura ciudadana pues se da mucho a partir de las simbologías. Mockus pues, apoya mucho en Casire, en Casire, bueno, se me olvidaron ahorita tus nombres, filósofos que trabajan todas las simbologías culturales, ¿cierto? Y entonces, pero también Mockus es neoliberal, que coayuda a implementar el modelo neoliberal dentro del sistema educativo. De hecho, Mockus, cuando fue alcalde de la ciudad, quería acabar con esta facultad y con la universidad, prácticamente. Sí. Entonces, y eso que salió de la universidad pública. A veces se dice que los estudiantes de la universidad pública defienden la universidad pública y resulta que cuando salen egresados terminan apoyando mucho el sector privado y defendiendo la universidad privada. Y los grandes privatizadores salen muchas veces de las universidades públicas. Entonces, ya este ciudadano propio del modelo neoliberal, de la globalización del capital y de la posmodernidad cultural, los medios masivos de comunicación, todo este tema de la posmodernidad, que algunos posmodernistas se casan con el tema de la posmodernidad y resulta que esto también ha hecho mucho daño. O sea, en los sistemas educativos, en el tema curricular. Hablar de mundo global, hablar de pensar globalmente y actuar localmente, o pensar localmente y actuar globalmente, ¿sí? Todo el tema de las tecnologías, la desaparición de las fronteras artificiales en términos de comunicaciones, por ejemplo, ¿cierto? De las redes sociales y todo este rollo. Entonces, todo esto ha permitido que este mundo contemporáneo de la simbología, de la construcción de ciudadanía, de formar ciudadanos, es el propósito, y hay unos fines sociales propios en la educación que tienen que ver con la multiculturalidad. Entonces, los colombianos no tenemos una sola cultura, sino varias. No hay alta ni baja cultura, todas son valoradas y toleradas, son múltiples culturas. Porque durante la época del liberalismo se hablaba de alta cultura, de esa que es sofisticada, baja cultura, la popular, o la cultura popular, ¿cierto? Y entonces vienen esas diferenciaciones. Incluso Diego Rivera, para popularizar su arte con el cubismo, el muralismo, el muralismo era un acceso de que el pueblo los sectores populares tuvieran acceso al arte y no la élite donde se hacían las exposiciones en grandes galerías. Entonces, esta educación contemporánea, que tiene que ver con el reconocimiento de esa multiculturalidad, una pedagogía como dispositivo cultural, entonces el maestro se visibiliza como un trabajo intelectual de los profesores universitarios dedicados a la teoría pedagógica. Entonces, acá esa pedagogía contemporánea que tiene que ver con la formación de ciudadanos, ciudadanías, que tiene que ver con el reconocimiento también de la diversidad y de las diferencias, no es porque Mockus reconociera esas diversidades, no, es que ya había una presión social y un movimiento social muy fuerte en Colombia, ¿sí? Desde los pueblos afrocolombianos, desde los pueblos indígenas, incluso la población LGTBI, que clamaban y presionaban para pedir reconocimiento y una educación propia.
particular, ¿sí? Que obedeciera a su propia idiosincrasia, digámoslo así. Y eso se va a dar, desde luego, después de la Constitución del 91, que si bien es una Constitución buena en términos de la participación democrática, de apertura democrática, ¿sí? Pero con un costo social muy fuerte, muy duro, no solamente en términos económicos, sociales y culturales, sino también en términos de vida. Entonces, si bien la década de los 80 fue muy violenta, la tuvimos que vivir muy fuerte, pues nosotros cuando éramos jóvenes en los 80, también activistas estudiantiles, líderes estudiantiles, participamos directamente en el movimiento estudiantil. Recuerdo muy bien que participamos activamente en el Encuentro Nacional Estudiantil Chucho Peña en el año 88, donde surgió lo que se conoció como el CUE, el Comité de Unidad Estudiantil. El CUE, con la participación de las distintas organizaciones políticas estudiantiles, como el Movimiento Estudiantil de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, del PCML, del Frente Popular, de Aluchar, ¿sí? Del EME, distintas organizaciones. Nos reunimos a nivel nacional, más de como 3.000 estudiantes, yo creo, porque llenamos el auditorio León de Grey. Ustedes algunos lo deben de conocer, eso tiene capacidad para 3.000 personas. Estaba a reventar. Entonces, esa hay una historia también, y ese movimiento estudiantil también giraba en torno al tema de la autonomía, el gobierno escolar, la formación de ciudadanías, la formación de ciudadanías democráticas, ciudadanías políticas, ¿sí? Se discutían todos estos temas y ya había una presión social que Maucos, yo pienso que canaliza muy bien para desarrollar esta propuesta de pedagogía contemporánea alrededor de la formación de ciudadanías. Entonces este maestro contemporáneo plantea que el saber pedagógico no es solo arte, sino también ciencia, ya que la pedagogía es la disciplina, es el eje de los procesos de reconceptualización, experimentación y aplicaciones de los saberes en las escuelas, ya que las nociones entre escuela, cultura y ciudad cambian. Esto dará como resultado una ciudad educadora, ya que el desarrollo de las inteligencias múltiples se evidencian. Y yo quiero hacer aquí un parálisis, parar aquí un momentico, porque yo tengo una tesis, está muy en borrador, un documentico muy en borrador, pero no he tenido tiempo pues para profundizar en ello y dedicarme a ello, y a veces me da un poco de pereza, la verdad, también. Pero mirar cómo en su momento, como les dije, la escuela surge como un dispositivo de control, vigilancia y disciplinamiento. Y cuando Mocos aquí habla de la ciudad educadora, entonces yo planteo de que esa ciudad educadora también tiene ese mismo propósito de control, vigilancia y disciplinamiento, ya no del cuerpo infantil, sino fundamentalmente del cuerpo juvenil. La ciudad como un lugar de escenarios deportivos, culturales, recreativos hacia los jóvenes, porque como no todos los jóvenes tienen acceso a la universidad, ¿sí? Y no todos van al SENA, y no todos van a institutos de garaje, y no todos, muchos son los miles de jóvenes que no van a la universidad, a la educación superior. Entonces hay un nuevo problema de orden social, es mi tesis, ¿no? Mi punto de vista. Ustedes me dirán sí o no. Pero es que hay un problema de orden social, ya no con la infancia, porque la infancia tiene garantizada la educación. Y los jóvenes adolescentes tienen garantizada su educación totalmente gratuita hasta la edad media, hasta la educación media, totalmente gratuita. Pero ya a nivel superior es otro cantar. No basta solamente la matrícula cero, porque no es que matrícula cero vaya a estudiar, no, es que cómo se transporta el estudiante, los costos de movilidad, de transporte, de fotocopias, libros y cosas, ¿sí? Onces o refrigerios y cosas, eso tiene unos costos, entonces no basta eso solamente. Entonces hay un problema de orden social, pero ya en los
yo diría no tanto los adolescentes, sino los jóvenes, que no tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. Entonces, la ciudad hay que presentarla como un escenario de otras alternativas para los jóvenes, porque hay que tenerlos distraídos, ¿cierto? Otros escenarios. Road al parque, no sé, bueno, en fin, otras actividades distintas, ¿cierto? Otras posibilidades. Porque, pues por lo menos el Estado tiene ocupada una gran parte de la población de jóvenes porque están en las universidades. Ustedes se encuentran acá. ¿Ustedes se pueden imaginar qué pasaría si se cerrara la universidad pública en Colombia? ¿Qué harían todos estos miles de jóvenes que están en la distrital, en la pedagógica, en la nacional, en la del Valle, en la Antioquia? ¿Qué harían? ¿A qué se dedicarían? ¿Generaría un problema de orden social? Claro. Esto es una manera también de controlar, vigilar y disciplinar a los cuerpos juveniles. Están ocupados porque ustedes más adelante van a llegar a ser alguien importantes en la vida. Entonces, todo esto puede conllevar a una pedagogía industrializada, es decir, conlleva a sujetos y saberes en serie a pedagogías personalizadas. Ser de otro modo implica entender al maestro como sujeto de saber, reconocer que lleva a cabo su práctica en el marco de su compromiso ético con la cultura y que en las prácticas pedagógicas diarias no se reproducen mecánicamente los modelos formales de la pedagogía, sino que ocurren diversos procesos que ponen en juego otros elementos distintos a aquellos que fueron atribuidos al oficio del maestro, por la carrera docente, por la capacitación o por el poder. Entonces uno dice, desde Martín Restrepo Mejía, Agustín Nieto Caballero, Mocos, más de 200 años diciendo que el hombre, la sociedad y la ciudadanía serán lo que sean sus maestros. Y resulta que el oficio del maestro es el menos valorado en nuestra sociedad y por parte del Estado. Y eso que en el magisterio se ha logrado conquistas para la estabilidad, producto de las luchas del magisterio. Eso no ha sido gratuito, no ha sido por la buena voluntad de un gobierno. Pero todavía hay miles y miles de maestros y maestras que no se encuentran en la planta docente, que se encuentran en la temporalidad, se llama eso, o sí, temporales, o no sé. ¿Y qué se dice? El tema de los maestros y las maestras en las universidades públicas, donde más del 70% no tienen estabilidad laboral, no tienen derechos, solo deberes. ¿Cierto? Y entonces donde la inversión en la educación se reduce, se aumenta, pero en términos de funcionamiento, como le dije alguna vez, para construir más edificaciones, más laboratorios, más bibliotecas, y eso está muy bien, muy importante. Pero en pandemia se demostró que esta planta física no sirvió para nada, que durante 2 años este auditorio estuvo desocupado y que las clases se hacían de manera virtual. Claro, no era igual, ¿sí? Porque allí como se controlaba la asistencia y realmente el compromiso. Bueno, igual en el virtual se apagaba la cámara y el estudiante posiblemente estaba dormido, seguía dormido, ¿sí? Aquí también hay unos que duermen, entonces no mucho la diferencia. Entonces, claro, entonces, pero la universidad y la escuela son las comunidades, no son las paredes, no son los techos, son las comunidades educativas las que hacen la vida educativa en una institución escolar, ¿sí? Y por lo tanto, lo central y objetivo es tener en buenas condiciones la calidad de vida a tanto estudiantes como profesores, ¿sí? Y trabajadores, porque son los que le dan vida a la universidad.
los que le dan vida a la universidad. Y entonces, el asunto curricular, por ejemplo, para poner un ejemplo, es que aquí las humanidades y las pedagogías vienen desapareciendo paulatinamente. Y cuando aparece la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, muchos profesores de planta pegan el grito en el cielo, diciendo, oh, ¿cómo así van a acabar con la Facultad de Educación? Pero si ya la venían acabando desde hace 10 años cuando reducían de la malla curricular las pedagogías y las humanidades, ¿sí? Y no dijeron nada, guardaron silencio frente a eso. Ya no se enseñan modelos pedagógicos, historia de la pedagogía, ¿no? Donde desaparecieron las éticas, desaparecieron de las mallas curriculares. El saber fundante de una facultad de educación es la pedagogía y su complemento son las disciplinas, los saberes disciplinares. Volver a reavivar y darle importancia a la pedagogía es fundamental. No se puede reducir la pedagogía a la didáctica, no se puede llevar, hay que combatir la didactización de la pedagogía en la formación de docentes. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta y el debate que tiene que darse frente a eso, ¿sí? Frente a todos estos fenómenos que se viven y que vive la facultad. Porque si bien se está clamando que hay que crear otra facultad, un edificio para la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y bienvenida que esta universidad crezca en nuevos programas, que se abra sociología, filosofía, derecho, antropología, que se abra la Facultad de Ciencias de la Salud en Bosa, claro, enfermería, odontología, medicina, importante, porque esta es la ciudad de la universidad de la ciudad, realmente la pública. Las otras son nacionales, pero del de Bogotá es esta. Y hay una universidad pública en Kennedy, pero funciona como privada. O sea, entregaron a administrar, creo que a la Salle, me parece, ¿sí? Y entonces es pública, la Universidad de Kennedy es una universidad pública, pero se la entregaron a la Universidad de la Salle para que la administre, y es pública. O sea, ese tema de las escuelas públicas en concesión a los colegios privados, ahora se está empezando a aplicar también entonces universidades públicas en concesión a las universidades privadas, como sucede con la Universidad de Kennedy. Entonces, ese es otro elemento. Y aquí estamos en una pelea constante de reforma universitaria desde hace 20 años, pasando por la testamental, por el Congreso Universitario, por la Asamblea Consultiva Universitaria, por la Asamblea Constituyente Universitaria, por la Asamblea Consultiva, y no hay reforma. Pero es que para hablar de una reforma en la universidad, sin cambiar la Ley 30, pues eso es contradictorio, ¿sí? Porque la administración dice, nosotros actuamos de acuerdo a lo que dice la Ley 30, la norma. Que ustedes quieren elegir directamente al rector, pero es que la Ley 30 dice que el Consejo Superior designará al rector. Nosotros les consultamos a ustedes, comunidad, cuál es el rector de su preferencia, pero nosotros decidimos como Consejo Superior quién es el rector porque así está estipulado en la Ley 30, punto. Entonces, todos esos elementos es reformas sin cambiar la Ley 30, por eso las reformas tienen que darse a nivel nacional, no solamente con una universidad. Pueda que haya una buena voluntad de alguna buena administración que diga, hagamos algunos cambios y mantengámoslo allí. Entonces, voy a dejar hasta acá para darle la posibilidad de quienes quieran intervenir o preguntar, ¿sí?, sobre el tema, porque quiero decirles que, ya para terminar, que desde que yo, Fidel, nosotros éramos estudiantes universitarios, los temas de discusión y debate casi vienen siendo los mismos: autonomía, gobierno universitario, gobierno escolar. Surge el proyecto educativo institucional PEI con el decreto 1860 para darle autonomía a las instituciones escolares, pero son sometidos todos, tanto universidades como colegios, a unos parámetros, ¿sí?, de evaluación
que ya el Estado, el Estado ya no es un Estado educador, sino un Estado evaluador, y cada 4 años somete a evaluación los programas curriculares o los programas académicos de instituciones escolares o universitarios para el tema de la excelencia académica. Y esos parámetros obedecen al modelo neoliberal. Bien, entonces muchas gracias por haberme escuchado. Preguntas, inquietudes, sugerencias, ¿no hay? Entonces, profesor Fidel, damos por terminar la sesión del día de hoy. Muchas gracias.